Nacho Ares, director de Ser Historia y colaborador desde hace años ya en Hoy por Hoy Madrid. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días, muy buenas tardes. Marta González Novo. No sé si esta es la mejor banda sonora para celebrar el Día de la Comunidad de Madrid, pero bueno. Pues sí, mira, pues fíjate, además el 2 de mayo, que fue el día de ese levantamiento contra las tropas francesas, ¿sabes qué día fue? No. Un lunes. Exactamente. ¡Ostras, como hoy. Nacho! Así que fíjate, hacemos doblete. No solamente es el 2 de mayo, sino que también fue un lunes. Qué mejor manera, ¿no?, que empezar la semana que levantarse contra las tropas de Napoleón. Y es que bueno, hoy es un día de fiesta en Madrid en el que se celebra un levantamiento popular que también retrató Goya y que marcó no solamente la historia de nuestra ciudad, sino que marcó la historia de todo el país. Sí, me dice Fermín que siempre hubo lunes peores, ¿no? Desde luego, sí. Fermín siempre tan optimista, ¿eh? Desde luego, es un foco de luz delante de nosotros que nos inspira y guía nuestro camino, ¿no? Bueno, y fíjate, porque hasta nosotros han llegado obras de arte, en concreto Sí. cuadros, que nos ayudan mucho a reconstruir cómo debieron ser aquellos momentos tan tensos en la historia de Madrid, Sí, Nacho. claro, en aquella época no había fotografía, ¿no? Pero aunque por mucho que veas la crónica, el relato de muchas personas que fueron testigos de lo que allí sucedió, siempre tienes la idea, ¿no?, de cómo pudo haber sido desde el punto de vista visual la imagen. Por ejemplo, Goya lo representó muy bien con ese asalto de los mamelucos, ¿no?, en la Puerta del Sol, o ese ya famosísimo, ¿no?, de los fusilamientos del 3 de mayo al día siguiente en el monte, en el Príncipe Pío, en la montaña de Príncipe Pío, lo que era entonces a las afueras de Madrid, junto al Palacio Real, ¿no? Y todo ello nos ayuda porque creó un eco, ¿no?, a lo largo del siglo XIX de esos problemas que hubo, pues prácticamente con el gobierno de Godoy, que bueno, pues generó infinidad de obstáculos para que el pueblo pues pudiera acceder a cosas muy cotidianas como el pan y el alimento, el trabajo, etcétera, que hoy, claro, pues con eso de papá Estado lo arregla todo, que gracias a Dios es así. En aquella época no había papá Estado y eso eran los problemas que había, claro. Nos atiende al teléfono, Nacho Ares, Cipriano García Hidalgo, él es historiador de arte y docente. Cipriano, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. Lo decía ahora Nacho, que uno de los cuadros más emblemáticos es el de los fusilamientos pintados por Goya en la montaña de Príncipe Pío, que cronológicamente solemos vincularlo al 2 de mayo, pero realmente no es el 2, sino que fue el 3, ¿no? Los fusilamientos son el 3, claro, la noche del 2 al 3, y es la consecuencia del primero de la carga de los mamelucos, que ese sí sería el 2 de mayo. Y además lo que recrea desde el punto de vista visual, yo lo decía antes, estos dos cuadros de Goya son muy importantes precisamente por eso, ¿no? Pues por abrir una especie de ventana, ¿no?, a lo que fue ese momento de comienzos del mes de mayo de 1808, el aspecto que tenía la Puerta del Sol entonces, el aspecto que tenía Príncipe Pío en aquel momento, que era pues una especie de colina con tierra. Se ve al fondo del cuadro una iglesia, un monasterio. Todo ello nos ayuda a recrear un poco los aspectos históricos y ese ambiente del momento, ¿no? Sí, aunque en realidad es difícil localizar el lugar exacto, porque Goya no hace una descripción de la ciudad, sino que hace como una especie de escenografía, y vemos esas afueras de la ciudad tan difíciles de identificar que durante muchísimos años, sobre todo a principios del 20, hubo un gran debate sobre si era la montaña del Príncipe Pío o si era la Moncloa, en qué punto exacto, porque solo vemos eso, la silueta de la ciudad, una iglesia. Y pasa algo parecido con la Puerta del Sol, que no la reconocemos. Yo he estado viendo estos días, efectivamente, intentando buscar ahí la iglesia, ¿no?, también tan señera de la Puerta del Sol, y no reconocía nada de lo que ahí había, ¿no? Claro. Exacto, es más bien es una vista de ciudad, como una escenografía, y realmente sí son balcones de Madrid, o sería reconocible con la arquitectura de Madrid, pero no es un punto en concreto, no es un lugar en concreto, porque no le interesa tanto señalar topográficamente el sitio como señalar el hecho, ¿no? Los cuadros de Goya además es que abren una vía nueva a la pintura de historia, que en su propia época fueron difícilmente entendibles, ¿no? Eran demasiado cruentos, demasiado viscerales, crudos. Y Pedro de Madrazo, unos poquitos años después, decía que realmente parecía que en vez de pintar héroes estaba pintando villanos contra villanos, ¿no? Es una cosa así como violencia contra violencia. Claro, porque toda esa pintura del romanticismo, luego con esos cuadros historicistas tan gigantescos, ¿no?, que los vemos pues repartidos por toda España, en depósito del Museo del Prado, pero aquí está en depósito, ¿no?, lo hemos visto miles de veces. Fue una moda, ¿no?, que se extendió a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad,
y también algunos temas, ¿no? Por ejemplo, la historia de María Malasaña. Todos estos momentos, ¿no?, de 1808 han quedado también plasmados un poco en esos cuadros historicistas. Claro, en el siglo XIX, cuando empiezan en las exposiciones nacionales de pintura y se presentan a los premios de pintura de historia, todos los acontecimientos de 1808 es un filón para algunos pintores, y sobre todo los acontecimientos de Madrid, porque durante la guerra lo que sí que se difundió, sobre todo nada más acabar la guerra, es estampas, muchísimas estampas que ponían los sitios del foco, ¿no?, que sería la Puerta del Sol, el Paseo del Prado, los sitios donde había batalla, y el cuartel de Monteleón, y ese es el que más cuadros de historia nos ha dado, ¿no? La muerte heroica de Daoiz y Velarde en el Parque de Artillería de Monteleón, lo que sería ahora la Plaza del 2 de Mayo, es seguramente el cuadro o el tema que más podemos ver en pintores. Hasta un joven Sorolla intentó triunfar con ese tema, y fue un fiasco, porque el cuadro de Sorolla, que ya sería de 1884, pues ya está desfasado, ya no era la moda hacer eso, ¿no? Pero esto es muy desconocido. ¿Y qué cuadro era este de Sorolla? Porque claro, el pues Sorolla que conocemos es el Sorolla luminoso de Valencia, claro, ¿no? Se llama así, 2 de Mayo. ¿Y este está en la Casa Museo de Madrid de Martínez Campos? No, era del Prado y estaba depositado en el Museo de Vilanova y la Geltrú, que imagino que seguirá ahí. Porque una duda, ¿qué hace ahí el cuadro en el Museo de Vilanova y la Geltrú, ni en Valencia ni en Madrid? Pues estas cosas que tenía eso que se llamó el Prado disperso, que es cuando el Museo de Arte Moderno, ¿no?, lo que sería el arte del siglo XIX, se incorporó al Museo del Prado, y entonces empezó a salir rumbo a los sitios más insospechados. En el mejor de los casos cayeron en museos provinciales, como este Vilanova y la Geltrú, independientemente de que la temática tuviera o no que ver con ese museo o con esa región. Hay casos verdaderamente sangrantes en ese sentido, y este de Sorolla salió para allá. En otros casos fueron a universidades, a despachos, a embajadas. Es una historia bastante curiosa. No, es curiosa, sí, Nacho. Desde luego, no, es quizás un poco el recuperar, ¿no?, esa memoria de 1808, esa revolución, ¿no?, tal y como se llamó en aquella época, y se quiso comparar con otras revoluciones que se habían sucedido en otros lugares de Europa, ¿no?, como la Revolución Francesa, pocos años antes, pocas décadas antes, que, bueno, no fue como tal, fue el inicio de una guerra de 6 años que al final, bueno, pues conseguimos expulsar a los franceses, a las tropas napoleónicas, pero que quedó, ¿no?, como una especie de tema clave, una especie de casi de arquetipo histórico para la historia de España de este siglo XIX. Cipriano, dime una respuesta rápida, no, porque tenemos a un amigo que está esperando al teléfono, le vamos a saludar enseguida. Sí, Cipriano. Sí, eso, que iba a decir que sí, que además precisamente esa idea de la exaltación de la libertad comparado con la Revolución Francesa es la que hace que triunfe tanto como pintura de historia. Bueno, pues Cipriano, voy a hacer de Marta González Novo, historiador del arte y docente. Déjame un segundo, porque es que me está hablando Fermín por los cascos, estoy escuchando a Nacho Ares, a Cipriano y Fermín contándome que hay un invitado empeñado en entrar. Entonces digo, bueno, hay una cosa que sí le quería preguntar. Recomiéndanos un libro para conocer bien la historia del 2 de mayo en Madrid. ¿Dónde cree que está bien contado, Cipriano? Bueno, yo me iría a un clásico, me iría a leer a Pérez Galdós, ¿no? Claro. Suscribo. Claro que sí. Creo que como inicio es genial, y a partir de ahí está narrado Venga, pues para esta tarde, si tienen un ratito, repasar los episodios nacionales del gran Benito Pérez Galdós, recordando lo que ocurrió aquel día en Madrid. Cipriano García Hidalgo, historiador del arte, docente, profesor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta ahora.